Noche de muertos, noche de brujas. Espacio de tiempo en el que se abren puertas para dejar entrar al mundo de los vivos cosas desconcertantes, anomalías inquietantes, sombras, pasos, susurros y rumores que no están en ninguna parte, que salen del viento. Este día, hasta el sonido de tu respiración produce miedo. Cierra bien las puertas del armario, escóndete debajo de las sábanas y en ningún momento se te ocurra asomarte por debajo de la cama, porque tal vez alguien que ha sufrido una muerte inesperada, confundido, sin siquiera saber que ya no pertenece a este mundo, ahora esté muy cerca de ti, a punto de pronunciar tu nombre. Prepárate para la sensación de frío que recorrerá tu espalda, porque el terror de la noche ha dado inicio en las disertaciones desde el closet. He trabajado en la unidad de medicina interna aproximadamente por 4 años. Por diversos motivos de salud, en esa unidad morían muchas personas. De noche, se escuchaban pasos sin que nadie estuviera caminando en el corredor. Había días en que se podían escuchar también voces, susurros y lamentos, sonidos diferentes de aquellos que hacían los pacientes. Porque de noche el hospital cambia. Los gemidos y los gritos resuenan fuerte en el aire, especialmente aquellos de los pacientes psiquiátricos y esquizofrénicos. En aquella época, la unidad de medicina interna estaba estructurada así: un corredor muy largo y una pared en ángulo, donde estaban los últimos 2 cuartos, en los que habían pacientes ingresados. En el turno de la noche siempre habíamos 2 enfermeros. Cada día, al llegar, realizábamos nuestras tareas rutinarias y después nos dividíamos el turno. Yo descansaba de la medianoche a las 3 y llegada mi hora, a las 3 de la mañana, hacíamos el cambio. Lo primero que hacía era realizar mi recorrido de rutina a todos los pacientes para asegurarme que todos estaban bien. La noche en la que sucedió la historia que contaré era una noche calmada y tranquila. De hecho, estaba insólitamente calmada. Fui a la cocina a prepararme un café. Eran las 3 cuando sonó el timbre del segundo cuarto al inicio del corredor. Me pareció muy extraño, ya que en aquel cuarto, donde de hecho había pasado apenas unos minutos atrás en mi recorrido de rutina, habían 2 pacientes ancianas, pacientes prácticamente en estado de coma. Entonces fui a ver quién podría estar tocando el timbre. Cuando entré, me quedé estupefacto. La primera paciente, una viejita muy anciana con cabellos grises y la piel muy arrugadita, ya de sus más de 90 años, estaba sobre la cama, pero no totalmente recostada, sino semisentada. Tenía las pupilas totalmente dilatadas y la mirada perdida, fija en la nada, en el vacío. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Titubeando un poco le pregunté: «Buenas noches, señora. ¿Qué cosa necesita? ¿Para qué tocó el timbre? ¿Cómo está? ¿Se siente mal? ¿Tiene algún dolor?». Ella, sin mirarme y con la mirada igual perdida en el vacío, me respondió con su voz temblorosa: «Nada, yo no he tocado ningún timbre. Estaba solo platicando con la niña, la de los cabellos largos rizados. Me estaba haciendo preguntas sobre mi vida. De pronto se fue, desapareció». Cuando terminó de hablar, volteó a verme fijamente con sus pupilas dilatadas. En ese momento un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le aseguré que no había nada y de pronto se quedó adormilada de nuevo, volviendo a su estado de inconsciencia. Salí de la habitación un poco contrariado, pero me tranquilicé diciéndome que seguramente se trataba de alucinaciones a causa de su condición y de su edad. Fue en vano, porque me quedé con una sensación muy extraña. Regresé a la cocina para prepararme el café e intenté poner en orden alguno de los expedientes para distraerme.
Más tarde, unos 15 minutos más o menos, fui a la sala de fumadores y apenas alcancé a encender mi cigarro cuando sonó un timbre de nuevo. Salí para ver en qué cuarto estaba encendida la luz de la llamada. Era el cuarto que se encontraba hasta el final del corredor. Otra vez, una llamada muy extraña, porque en ese cuarto había también dos ancianas, ya muy afectadas de salud. De hecho, les era prácticamente imposible realizar algún movimiento. Corrí a ver de qué podía tratarse, pero esa extraña sensación que tuve unos momentos atrás comenzó a hacerse más intensa. Cuando entré a la habitación, llamó mi atención el frío ahí dentro. Hacía mucho frío. La escena que vi fue prácticamente la que había visto unos minutos atrás. Una paciente mayor, que en teoría debería estar totalmente recostada y casi en coma, estaba en posición semisentada sobre la cama, con la misma mirada perdida en el espacio vacío y las pupilas completamente dilatadas. Tenía los ojos enormes como balones, ojos enmarcados dentro de un rostro escueto y muy delgado, dañado por la enfermedad y por la edad. Tenía esa sensación como cuando sabes que no deberías estar en algún lugar. Me armé de valor y le pregunté: ¿Cómo está, señora? ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? ¿Por qué ha llamado? ¿Necesita ayuda o alguna otra cosa? Esta vez, la señora volteó lentamente hacia mí, pero aún con la mirada perdida en la nada, y me dijo con la voz débil y temblorosa, casi susurrando: No necesito nada. Solo estaba hablando con la niña, la del cabello largo y rizado. Me estaba preguntando sobre mi vida y de repente desapareció. Mientras hablaba, tuve una sensación de lo más rara. Tenía frío y miedo, pero es algo que no sé cómo explicar. Creo que la palabra que mejor lo define es ancestral, como un miedo antiguo. Esa sensación recorrió todo mi cuerpo, comenzando en la cabeza, bajando por mi espalda y terminando hasta mis pies. Sudaba frío y todos los vellitos de mi cuerpo se erizaron. Las palabras de la anciana me dejaron petrificado. No sé ni cómo pude, pero hablé muy rápido para tranquilizarla y salí del cuarto lo más rápido que pude, con terror de voltear y con una fuerte sensación de que algo más ahí dentro me estaba mirando. Llegué a la cocina como pude. Estaba muy agitado y aterrorizado, intentando calmarme, pero llegaban a mi mente historias que otros colegas me han contado acerca de las cosas extrañas que suceden en esa unidad. Voces, pasos, ruidos que salen de la nada. Todo eso me había sucedido, pero nada como lo que me sucedió aquel día. Lo único que me tranquilizaba era pensar en el hecho de que fueran episodios esporádicos sin ninguna relación, alucinaciones de sus mentes dañadas, hechos que en el fondo tal vez no tenían mayor importancia. Tomé otro café, me fumé un cigarro y de nuevo intenté concentrarme en los expedientes. Los minutos pasaban. Como a las 6 de la mañana comenzó a amanecer y la luz comenzó a entrar por las ventanas. Yo ya estaba más tranquilo. El amanecer y la luz me regresaron el alma al cuerpo. En ese momento mi compañera se levantó de su descanso y su compañía me dio tranquilidad. Cuando el turno terminó, me animé y le conté todo lo que había sucedido. Se quedó pasmada, pero le pedí que no dijera nada a los demás. Me daba vergüenza que pensaran que yo era un mentiroso que estaba loco. Fui a casa a descansar y cuando desperté para mediodía le mandé un mensaje a otro compañero que trabajaba en el turno de la tarde. Él es un amigo mío y entre la conversación me dijo que las pacientes de esos cuartos, o sea, las dos ancianas, casi una después de la otra, murieron entre la 1 y las 3 de la mañana. Hace 3 años tuve una novia a la cual por motivos de privacidad llamaré Ana. Estábamos muy enamorados, nos gustábamos mucho y nos llevábamos muy bien.
Teníamos una relación tranquila y alegre. Para el día en que sucedió lo que les voy a contar, llevábamos ya unos 7 meses juntos. Éramos compañeros de clase, sin embargo, fue en una fiesta cuando comenzamos a ser novios. Era verano y ese día hacía mucho calor. Nos habían invitado junto con mis papás a una feria en el pueblo vecino. Ana y yo estábamos muy entusiasmados por ir. No teníamos nada que hacer ese día e íbamos a poder estar juntos durante la noche, así que aceptamos la invitación. Ana llegaría a mi casa en la tarde y por la noche nos iríamos todos juntos hacia el pueblo. Llegando, encontramos a unos tíos que fueron de hecho los que nos invitaron. Nos dirigimos al centro del pueblo. Había un kiosco enorme, muy adornado, lleno de flores, bien bonito. Todo estaba muy alegre, lleno de viejitos sonrientes y muy simpáticos. Todo en la velada parecía estar tranquilo. Después de comer, Ana y yo decidimos ir a dar un paseo por el pueblito solo por curiosear. Y bueno, debo admitir que también era un pretexto para apartarnos un poco de los demás y estar solos. Así nos encaminamos hacia una calle que comenzaba justo enfrente del kiosco. Nos habremos alejado más o menos unos 100 metros y a esa distancia ya no había absolutamente nadie por la calle. Todo el mundo estaba en la fiesta y hacia donde íbamos estaba muy solo. Hacía mucho calor. Recuerdo la calle iluminada con una luz tenue y dije, vaya, en verdad no hay nadie por aquí. Ana, sorprendida, me detuvo y dijo, ¿Cómo que no hay nadie, amor? Venían unas personas atrás de nosotros, ¿no las viste? Y sonrió. Yo volteé y no vi ningún cristiano en el camino, solo un pequeño perrito que nos ladraba desde un zaguán. No sabía si ella estaba bromeando y como por chiste debatí diciéndole, pero amor, mira, no hay nadie. Se lo dije con una pequeña risa. De pronto sentí que su mano se puso rígida y volteé a verla. Su sonrisa había desaparecido. Volteé y la miré. Estaba seria, tenía una expresión muerta, parecía desconcertada. La conocía bien y en ese momento me di cuenta que no estaba bromeando. Me miró con los ojos llenos de terror y ahora preocupado y alarmado le pregunté qué era lo que sucedía. Ella tranquilamente me dijo, ¿cómo que no los ves? Son 3 personas, venían detrás de nosotros. Están vestidos de negro. Los estoy escuchando hablar, están platicando como nosotros, solo que no entiendo muy bien en qué idioma hablan. Se apoyaron en la pared, allá atrás. Volteé de nuevo a ver, pero yo veía solo una pared normal y al perro debajo de la luz de su zaguán, pero no había nadie más. No se escuchaba ningún ruido, nada de nada. Para tranquilizarla, le dije un poco en broma, ay, ya, pero qué tonto. No los había visto, ay, discúlpame, no sé para dónde estaba volteando, que no los vi. Ana se calmó, pero ya no era la misma persona con la cual hace poco había estado en el kiosco. Me sonrió, pero sus ojos dijeron otra cosa. Ella estaba segura que era una cosa normal. Había visto a unas personas de negro que nos seguían, pero yo no veía nada. Después de pocos minutos, llegamos cerca de las vías de un tren, y del otro lado había un pequeño muro que hacía una línea divisoria, y fuimos a sentarnos ahí. Ella me abrazó como si no hubiera sucedido nada cuando de pronto dijo algo que me congeló la sangre. Comenzó a reírse diciéndome, amor, no me hagas cosquillitas, sabes que no me gusta. Un escalofrío me recorrió porque yo tenía una mano alrededor de su cuello y la otra en la bolsa de mi pantalón. Confundido y espantado, le dije, ¿disculpa? En tono de pregunta. Ella, con tono preocupado, me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, que estuviera tranquila, que todo estaba bien. Enseguida me señaló una casa como a 300 metros de las vías del tren. Era una casa en medio del campo que se elevaba en una pequeña colina. La casa estaba en buenas condiciones y no estaba deshabitada. Tenía un portón largo y la iluminaba la luz de una luminaria. Ana me preguntó, ¿pero qué es ese niño ahí? Desde que llegamos está parado ahí en la misma posición. ¿Cómo hace para estar así sin moverse? Volteé a ver la casa, pero de nuevo no había nadie.
absolutamente nadie. Esta vez había tenido suficiente y le dije: amor, no te entiendo bien. Todas estas personas que tú ves, yo no las veo. Lo siento, pero te lo tengo que decir, no entiendo nada. Estaba temblando, era una situación muy extraña y confusa, y ella con un tono apacible me dijo: discúlpame, pensaba que tú también habías visto a las personas. Yo las veo, están ahí. Yo ya muy asustado, le pregunté que dónde estaban los tres de negro que había visto primero, pero me repitió lo mismo, que se habían quedado en la pared de allá atrás y que nos estaban mirando y hablaban entre ellos. Mi corazón se me salía del pecho, no entendía cómo ella podría estar tan tranquila contándome con esa seguridad, como si fuera obvio que estuvieran ahí. Improvisé para cambiar el tema y le dije que sería mejor que regresáramos a la feria con todos los demás. Antes, obviamente, volteé de nuevo a mirar y, en serio, no había nadie, ninguna persona ahí. Ana había regresado a su expresión normal y me estaba sonriendo. Parecía que para ella era algo normal, como si no hubiera sucedido nada. 3 años después de esa noche, todavía no entiendo qué fue lo que sucedió y la verdad prefiero no contarle esto a nadie. Solo de pensarlo se me pone toda la piel chinita, además de que no sé qué van a pensar los demás. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué pudo haber sido? Aunque lo he pensado, sinceramente no creo que ella estuviera loca. Lo que hoy voy a contarles no me sucedió a mí directamente, sino a mi mamá. Ella trabajaba en un hospital. Es doctora y trabaja ahí desde hace muchos años. Aunque no lo viví yo directamente, estoy segura que su historia es verdadera porque mi mamá no es una persona que haga bromas o que invente cosas, menos aún de este tipo. Es más, sé que ni siquiera sería capaz de hacerlo. Yo tenía más o menos 20 años en aquel entonces, y una mañana, mientras estaba desayunando, mi mamá regresó a casa después de un turno doble de trabajo. La vi extraña, como si algo la perturbara. No era raro que hiciera turnos también de noche. Así que sabía que no era el cansancio. Ella ya estaba acostumbrada a no dormir. Esa vez ella estaba diferente. Se sentía como si viniera muy inquieta. Le pregunté que cómo le había ido en el trabajo, que si estaba cansada y tenía ganas de irse a descansar, y no me dijo nada. Solo fue a tirarse en el sofá y encendió la televisión. Más tardecito volví a preguntarle si le pasaba algo, si todo había salido bien en el trabajo, y fue en ese momento cuando me contó la extraña y terrorífica experiencia que tuvo aquella noche. Ese día, un paciente que estaba ya muy grave falleció en el hospital. Son cuestiones que nadie quiere, que nadie espera, pero creo que todos comprendemos que en los hospitales son algo natural. Pero lo que tenía mal a mi mamá fue lo que ese paciente le dijo antes de morir. Cuando ya todos sabían que le restaban pocas horas de vida, el hombre se dirigió a ella y le dijo: no me deje morir, no quiero morir aún, por favor. No es agradable vivir una experiencia así, pero el trabajo en los hospitales tiene muchas situaciones parecidas a esta y son siempre muy difíciles de afrontar. Sin embargo, me contó mi mamá que ese hombre en especial estaba muy espantado. No estaba listo para dejar este mundo. En el transcurso de la tarde, algunas horas después, el hombre fallece. Y durante esa noche comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Como a las 2 de la mañana, todos los doctores y los enfermeros estaban dentro de la sala de personal, la cual directamente da al corredor del piso donde se encuentran los cuartos de los pacientes ingresados. La madrugada estaba tranquila, sin emergencias. Estando reunidos, platicaban de todo y nada, justo para hacerse compañía, cuando de repente mi mamá y otros 2 colegas vieron con el rabillo del ojo pasar a alguien enfrente de la puerta por el pasillo. Era alguien que además usaba un camisón blanco. Enseguida sospecharon que se trataba de alguno de los pacientes del piso que se había levantado de su cama, pero se asomaron por la puerta y no vieron a nadie. El corredor estaba vacío. Les pareció muy extraño, pero en verdad habían visto pasar una sombra. Entonces uno de los enfermeros salió hacia el corredor y vio que todas las habitaciones estaban cerradas, menos una.
aquella donde estuvo el paciente que falleció apenas unas horas atrás. Estaba ligeramente abierta, entreabierta, como comúnmente se dice. La abrió, miró hacia adentro de la habitación, pero no había nadie, como era de esperarse, porque ya se habían llevado el cuerpo. Mientras el enfermero regresaba de nuevo a la sala de personal, se escuchó azotarse una puerta en el corredor al fondo del mismo piso. Todos se miraron desconcertados. El mismo enfermero, sin dudarlo, fue a ver de dónde vino ese ruido y cuando regresó dijo que se había azotado la puerta del cuarto de limpieza. Ahí ellos guardan cosas como escobas, sillas y otros utensilios. Dijo que todo parecía estar en su lugar y en orden, como siempre. Pasó más o menos una hora y los enfermeros y los otros doctores platicaban entre ellos, pero mi mamá no podía dejar de pensar en las palabras de aquel hombre y en la figura que había visto pasar. De pronto, de nuevo se oyó la puerta del cuarto de limpieza azotarse, pero ahora con más fuerza y con más violencia. Ese sonido dejó a todos en silencio. Mi mamá dice que miró a sus compañeros en los ojos como buscando saber si todos habían escuchado lo mismo que ella esta segunda vez. Decidieron ir todos juntos a ver qué cosa era y en ese momento ocurrió una cosa increíble. La puerta del cuartito estaba cerrada, estaba atorada, no podían abrirla, parecía como si algo por dentro estuviera impidiendo que se abriera. La puerta tenía una ventanilla que no permitía mirar hacia adentro, pero que era la única manera de intentar acceder. Así que los enfermeros la empujaron con fuerza y la lograron vencer. Cuando se asomaron, vieron que lo que tenía la puerta bloqueada eran decenas y decenas de sillas apiladas una sobre otra. Había también escobas y cualquier clase de cosas que pudieran bloquear la puerta. Parecía puesto todo a propósito para impedir que alguien entrara. Pero por dentro del cuarto no había absolutamente nadie. El enfermero que había ido antes a revisar les juró que había abierto la misma puerta y que todo estaba en orden. Si los objetos se hubieran caído accidentalmente, todos habrían escuchado el ruido. Además de las sillas, las encontraron todas acomodadas una sobre la otra, en modo perfecto. No había ninguna explicación. Nadie sabía qué hacer. Entonces mi mamá decidió llamar al capellán del hospital. El hospital, de hecho, es muy grande. Y en una de las salas hay una iglesia pequeñita. Esa misma noche le pidieron al capellán que bendijera el corredor. El sacerdote dijo varias oraciones y roció agua bendita por todas partes. Esa noche nadie habló más de lo sucedido. Estuvieron en silencio, esperando que llegara el amanecer para poder regresar a sus casas. No volvió a suceder nada, pero nadie tampoco volvió a tocar el tema. Cada vez que me acuerdo de esa historia, los escalofríos me recorren el cuerpo y me pongo a pensar en todas esas personas que trabajan de madrugada y en todo lo inquietante que pueden llegar a ver y a escuchar en su mismo trabajo. Un terrorífico agradecimiento a Lulú, Alberto y Benjamín, que nos compartieron sus historias en las disertaciones desde el closet. Hasta la próxima.